la gran cumbre será fundamental. Abramos México hacia un estado abierto, un estado abierto. El cambio está en nosotros, el cambio está en nosotros. El camino es cierto, es nuestra oportunidad de hacer la diferencia. La llave en nuestras manos es la transparencia. Abramos México hacia un estado. Hasta la segunda posguerra se habló de discurso de odio. Y la peor noticia es que no hay una definición todavía en el derecho internacional de lo que significa discurso de odio. Y esto tiene una razón, porque cambian los contextos, cambia la historia en cada país, en cada región, va cambiando y es un concepto maleable. Empecemos por lo básico, y es entender qué es la libertad de expresión. Al ser el discurso de odio, digamos, estar prohibido y no estar protegido por la libertad de expresión, entendamos la libertad de expresión como el derecho a buscar, recibir y difundir información, ideas de toda índole, por cualquier medio de nuestra elección, sin limitación de fronteras. Entremos en materia entendiendo eso. Después viene entender que el derecho a la libertad de expresión es un derecho relativo, es decir, no es absoluto. Admite límites y restricciones. Ejemplos de derechos absolutos, pues el derecho a no ser torturado, torturada, a no ser desaparecido. Es una norma de derecho internacional, incluso si no está en la letra de la ley, el que no se aplique la pena de muerte para las infancias, por ejemplo. Esos son derechos inamovibles, no admiten excepciones. El derecho a la libertad de expresión sí. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues también son amplias, son ambiguas, ¿no? La seguridad nacional, la moral pública, cualquier cosa que eso signifique, la salud pública y los derechos de terceros. Pero también esto que está reconocido en el artículo 19, de ahí tomamos nuestro nombre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece después en el artículo 20 que está prohibido todo discurso de apología a la guerra o de incitación, propaganda a favor de la guerra y de incitación al odio. Y nos deja igual, ¿no? A lo largo de la historia, los diferentes organismos internacionales, los órganos que se encargan de tutelar los diversos tratados de derechos humanos, han tratado de dotar de contenido el discurso de odio. Y esta complejidad entraña que, como es una definición maleable, pues resulta muy complejo. Pero aquí van algunos derroteros, ¿no? Y después algunas conclusiones. Al no tener una definición clara, hay dos sistemas de libertad de expresión en pugna. El sistema norteamericano, que es ultraliberal, ¿no?, en la protección de la libertad de expresión, y el sistema europeo. El sistema europeo, atendiendo al trauma histórico, totalmente legítimo y justificable a partir del Holocausto, es, digamos, menos liberal y más equilibrado en cuanto a los derechos de igualdad. El sistema norteamericano, decía, es más abierto en ese sentido. En el sistema norteamericano hay un test que se llama el test de Brandenburg, que nace de un caso, Brandenburg contra Ohio, que llega a la Suprema Corte en la década de los 60 porque este personaje, que era del Ku Klux Klan, se quejó de que se clasificó su discurso como discurso de odio o crimen de odio en contra de una persona negra, ¿no? Yo sé que el caso no es el más, digamos, el que genere más empatía. ¿Y qué dijo la Suprema Corte en aquel entonces? El discurso de odio se materializa cuando hay riesgo de violencia inminente. Ese es el Brandenburg Test, ¿no? Y Europa dice, no, espérame tantito, ¿no? No nos tenemos que esperar a la violencia inminente. Tenemos que tomar en cuenta otras categorías. Y entonces en esa discusión
es que viene apenas en 2012 un seminario, una reunión de expertas y expertos a nivel internacional, a donde fue invitada nuestra oficina internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, pero también organismos de la ONU, expertas, expertos, abogadas de todo el mundo, y delinearon lo que hoy se conoce como el Plan de Acción de Rabat en 2012 contra la incitación al odio nacional y religioso y la violencia. Y ahí establecieron lo que se conoce como un test de 6 partes. ¿Qué implica esto para poder entender qué es el discurso de odio? Ya vimos que no está fácil, ¿va? No es nada más, ay, es que me ofendiste, me viste feo, no me gusta cómo piensas, trastocas mis creencias. No. Eso está protegido por la libertad de expresión. El discurso odioso está protegido por la libertad de expresión, más no el discurso de odio. Y entonces, en ese sentido, ellos establecen unos parámetros que han ido retomando tribunales como el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, la propia Comisión Interamericana, la Corte Interamericana e incluso la Suprema Corte. Y ahorita, si me queda tiempo, lo vamos a abordar. Pero, ¿cuál es este test? Analizar el contexto. Me voy un pasito atrás. El test es caso por caso. No podemos definir a priori el discurso de odio. En este caso concreto, analizo el contexto nacional, político, social, histórico. La posición del hablante, número 2. No es lo mismo que Polo, con sus 3 seguidores en Twitter, diga una barbaridad a que lo diga el comisionado Alcalá, ¿verdad? Que tiene muchos seguidores, ¿no? O a que lo diga Taylor Swift, o a que lo diga el mismo Elon Musk, o a que lo diga el propio presidente. No es lo mismo que lo diga un funcionario público a un particular, a una persona con proyección pública. El alcance, número 3, el alcance de ese discurso. No es lo mismo que Polo con sus 2 seguidores, y quizá hoy logre uno más después de esta plática, 3, logre tener pues ese alcance, ¿verdad? A que lo tengan 9 millones de personas que ven las plataformas de redes sociales de algún personaje público o con proyección pública. Esto es muy importante. Número 4, muy importante también el contenido y la forma del discurso. Aquí sí se analizan las palabras. Las palabras cuentan, cómo se armó, pero no solo ahora las palabras en una sociedad profundamente audiovisual, también las imágenes, las gráficas. Número 5, la intención. Entramos a subjetividades. Pero, ¿qué es lo que está tratando de decir esta persona y a quién va dirigido? Va dirigido a un grupo que entra a una persona en una categoría sospechosa, entendiendo categoría sospechosa aquellos grupos, sectores de la sociedad que viven histórica marginación y discriminación. Es decir, ahí sí es donde tenemos que ver la intención. Y por último, ahí es donde entra una negociación, un punto intermedio entre el sistema europeo y el sistema norteamericano, que es la posibilidad de violencia inminente, que no se va a entender si no entendemos el contexto, el contenido, la posición del hablante. No es lo mismo que yo en las mañanas, en una tribuna que ven millones de personas, diga: este es un sicario del periodismo, por poner un ejemplo al aire, no me estoy basando en ningún ejemplo concreto, a que lo diga, pero me pongo de ejemplo otra vez, Polo con sus 3 seguidores, ¿verdad? Que nadie pela, ¿no? Entonces ahí es distinto. ¿En qué contexto? En un contexto donde están matando a periodistas. ¿Cuál es la posición del hablante? Funcionario público. ¿Cuál es el contenido y la forma? Sicarios del periodismo. Pues bueno, nada más y nada menos. Entonces ahí es distinto, ¿verdad? Va cambiando. Y entonces aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en México, no sé si recuerden el caso de este cantante muy famoso, Gerardo Ortiz, que fue procesado en Jalisco por apología del feminicidio. No dijo nada.
fueron imágenes, pero repito, las imágenes también son expresiones. ¿Y qué fue lo que pasó? Es un video en donde su pareja le engaña con otra, los descubre en la cama, él va, la amarra, la golpea, la pone en una cajuela y prende fuego al coche. Entonces, eso no es discurso de odio. Bueno, hay que analizarlo con base en este test. Otro caso que llegó a la Suprema Corte, que de hecho proyectó la ministra Norma Piña en aquel momento 2019. El caso de un angelito que pues así nomás traía una suástica nazi tatuada en el brazo. Y así se presentaba en el trabajo, en donde había incluso personas judías, pues, ¿no? Y entonces le dijeron, pues adiós. Y él acusó discriminación. Bueno, el caso llegó después de tantas instancias a la Corte y en un primer momento el borrador nos preocupaba. El borrador de, digamos, el proyecto que se subió para discutir en la primera sala de la Suprema Corte. Y entonces allegamos el test de 6 partes del plan de Rabat y se mejoró significativamente, claro, gracias a la receptividad de la ministra, hoy ministra presidenta, y de su equipo, porque nos pudieron haber dicho, ¿y ustedes qué? ¿No? Ustedes aquí qué tienen. Pero le decíamos, a ver, no estamos defendiendo al personaje, pero lo que sí tenemos que cuidar es que el discurso de odio no se disminuya el umbral para considerarlo así. Porque en el momento en el que cualquier discurso chocante lo consideramos discurso de odio, pues básicamente la gran mayoría de las expresiones tendrían que ser eliminadas, canceladas, tendrían que ser sujetas incluso a una responsabilidad legal. Hay que tener mucho cuidado con esto. Precisamente cuando las personas que acordaron, es muy interesante todo el proceso de creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde congeniaron diversas culturas, filósofos, abogados. Eleonora Roosevelt tuvo un gran papel ahí para poder sintetizar un documento que tenga una aspiración universal. Justo estaban pensando en un discurso distinto, ¿no? En ese contexto histórico, venían del nazismo y del fascismo. Entonces, de pronto ya porque no me gusta el discurso de odio, tengamos mucho cuidado, porque aquí están algunos peligros. Les pongo también otros ejemplos, porque sí puede ser utilizado de mala manera para censurar. Es lo que estamos viendo hoy. Sí, hay que proteger a las personas del discurso de odio, por supuesto, pero tengamos cuidado de no usarlo a la ligera. Y sobre todo hoy que las autoridades se soban las manitas para censurar, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que se dicen en redes sociales, sin lugar a dudas. Tenemos muchas cosas que no nos gustan, pero eso está protegido por la libertad de expresión según la Corte Interamericana y la Suprema Corte. Y el Estado no puede imponer un estándar de decencia. El discurso incluso hasta ofensivo está protegido. Ya después Saldívar dijo que no, pero de acuerdo a los estándares interamericanos, aquello que estridente, incómodo, cáustico, mordaz, está protegido. Porque el derecho a la libertad de expresión no es para que el caer bien. Yo siempre he dicho que es como el amigo o el tío borracho en la fiesta, ¿no? Primero todo el mundo lo busca, jajaja, jiji, pero ya que se pone impertinente ya lo quieren correr. Así es la libertad de expresión, ¿no? Ya dicen, ya dale, no, ya que se vaya, no. La libertad de expresión no es para reforzar mis creencias y mis ideas. La libertad de expresión es justo para una deliberación pública, sí, en un contexto de conflicto, pero que tengamos la capacidad de dirimir esos conflictos con base en un diálogo respetuoso y a escuchar a la distinta o al distinto. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando utilizamos tan a la ligera el discurso de odio. Yo cerraría diciendo que hoy por hoy, sin lugar a dudas, tenemos una capacidad enorme como humanidad de viralizar ciertos discursos, de que llegue a mayor número de personas. Hoy hay un enorme peligro, hay una enorme posibilidad de dar a conocer identidades y creencias y de generar una deliberación pública a través de las redes sociales, pero como toda creación humana tiene sus lados, sus claroscuros. Tenemos del otro lado pues la posibilidad también de viralizar este tipo de discursos. Ya
hablaremos en otro momento y en otro contexto, pues de las responsabilidades de las plataformas de redes sociales. Pero en la medida en que no tengamos claro qué significa el discurso de odio, estamos entrando en una espiral en la cual la propia autoridad va a dar pie para censurar. Tengamos mucho cuidado. Hoy incluso hay casos, los habrán visto, en los que las propias autoridades públicas se dicen receptoras de discurso de odio por las críticas. A eso estamos llegando. Por eso hay que tener mucho cuidado. Estamos en una circunstancia muy compleja hoy, de mucha polarización, de mucha animosidad, y por eso hay que cuidar hoy, como nunca, cómo definimos el discurso de odio. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Leopoldo Maldonado. Si hubiera alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Sí me entendieron. Bueno, muchas gracias entonces, y pues va también de nueva cuenta nuestra solidaridad con esta lucha. Sí. Oye, Leopoldo, explícanos un poco ahora con el tema del lenguaje de violencia política de género, cómo se relaciona con esto, ese lenguaje político de odio, cómo tenemos como autoridades, cómo tenemos que actuar. Es un tema muy complejo, precisamente porque entramos al tema del lenguaje, y es cómo lo vamos a desentrañar si no tenemos contexto, ¿no? Lo que hemos visto desafortunadamente es eso, la instrumentalización de un concepto ya reconocido en la ley, la violencia política de género, para defender a las mujeres en su lucha por llegar al poder, por un poder paritario, cómo se ha estado instrumentalizando, ¿no? Esos son los peligros precisamente. Por supuesto que es resultado de una lucha, pues no diría ni de décadas, de cientos de años, que se materializó en una legislación concreta, pero el problema ha sido su aterrizaje actual, en donde prácticamente algunas candidatas, algunas políticas, ante cualquier crítica, activan el tema de la violencia política de género. Y es ahí donde entran los tribunales, y es ahí donde entra el análisis caso por caso, si entraña violencia política de género o no, que tiene como verbo rector, como núcleo de la definición, el que se obstruye el acceso al poder. Y de pronto entran en unas marañas y en unas argumentaciones, y uno de los casos más paradigmáticos tiene que ver precisamente con el caso de la entonces diputada, ahora senadora, Andrea Chávez, en contra de Denise Dresser. Entonces decían, cuando ve uno la sentencia que le dio la razón primero a la diputada, pues es que no tenía ningún asidero, pues, ¿no? Tenía una serie de inferencias y de asunciones que no tenían ningún asidero. Y justo les vendó la plana a la sala superior diciendo, oigan, pues esto no es discurso misógino, no es violencia política de género, precisamente porque no hay una obstaculización de acceso al poder, entendiendo también incluso el propio acceso a los medios de comunicación como una herramienta para acceder al poder. Entonces, es complejo cuando nos metemos el lenguaje a los tribunales, porque les damos la facultad a los tribunales. Por eso siempre es muy delicado conceptos como apología, incitación del odio, discriminación, violencia política de género, porque entraña que se metan los operadores jurídicos como lingüistas, ¿no? Y si estos se meten a hacer un análisis lingüístico, que no es su especialidad, sin contexto, sin analizar estos otros elementos como la posición del hablante, pues prácticamente el tribunal que en un principio le dio la razón a la diputada decía que tenía más poder Denise que la propia diputada. Y entonces entramos en esas cuestiones, en unos análisis que no son serios, pero que sí requiere de mucha cuidado. Por eso siempre en los sistemas democráticos la propuesta
el objetivo sería tratar de meter lo menos posible el análisis de lenguajes y expresiones a los tribunales. Y hoy parece que vamos en sentido contrario. Prácticamente se están judicializando las expresiones un día sí y otro también. Gracias. Sí. Agradecemos, Leopoldo, por tu Ahí valiosa hay una- intervención. Bueno. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en este tercer Light and Talk. Es que ahí había una pregunta, pero... Por aquí. Gracias. Buenos días. Hola. Perdón, yo llegué tarde, por más que pude, me perdí. Sí. Es que a mí me quedan muchas cosas en cuanto, qué bueno que se dé este tema, porque desde que yo estuve en diplomado de perspectiva de género, una cuestionante que me hice y que todavía no la entiendo, es qué tanto este tipo de iniciativas y de nuevas leyes y discursos, entre comillas, legislativos, tienen validez en cuanto a que hacen estas reformas y nuevas leyes tomando en cuenta todas las aristas habidas y por haber de todas las ciencias y haberes, porque desde mi punto de vista, o sea, por ejemplo, perspectiva de género, teoría de género, los legisladores y las legisladoras a nivel nacional e internacional realmente tienen los saberes para poder legislar, porque pareciese que estamos hablando de que estamos regresando al oscurantismo, ¿no? Llega un momento, yo tengo entendido que la teoría del género es ni el hombre es más, ni la mujer menos, ni la mujer más, ni el hombre menos. Entonces, son seres de la misma especie, con diferentes características fisiológicas, pero ahorita, por ejemplo, los techos de cristal que se manejan, ¿no? A veces pareciese que se está llegando a un abuso. Entonces, aquí esa es mi pregunta, ¿no? ¿Realmente tienen los saberes, los conocimientos estas personas que nos legislan? Porque sería interesante mejor analizar y ponerles más requisitos a estos diputados, senadores, todos, para que sea gente idónea, aparte de los asesores, porque ellos los escogen ahora sí que a su libertad. ¿Y cuál es su visión al respecto? La labor legislativa, no sé si se tocó, perdón, nuevamente, ese es el punto. Yo creo que es una pregunta que sí nos hacemos todos, ¿quién los asesora? ¿No? Por supuesto que el reconocimiento, más bien la sanción legal a la violencia política de género, pues tiene una raíz histórica y es legítimo y sí se tiene que legislar al respecto, pero desde el principio, por lo menos desde el artículo 19, incluso colectivas feministas, ya avisábamos de ciertos riesgos con los fraseos, con la manera en cómo se estaba haciendo, porque precisamente encamina a una lógica punitiva y a una lógica censora. Y entonces, otra vez, ¿no? Sobrecargamos un poder judicial que, bueno, pues no les tengo que decir en qué contexto está ahora, de casos de esta índole muy complejos y además politizados, en donde lo que a veces lo que no se busca es reivindicar los derechos políticos de las mujeres, sino más bien que se censure los casos. Yo puse un caso muy conocido, pero pues los casos en los estados que llegamos a documentar durante el proceso electoral eran candidatas a alcaldías o a diputaciones locales que denunciaban por violencia política de género a periodistas que hablaban de temas de corrupción durante la gestión de estas candidatas en anteriores puestos y empujaban hacia una sanción por violencia política de género. Entonces ahí está la complejidad, ¿verdad? Pero ahora, yo considero que uno de los grandes problemas que tenemos, por lo menos en México, es que nos falta la educación desde inicial. O sea, cómo corregir ciertas conductas o patrones si desde que estamos en el seno familiar no se nos da esa perspectiva que debería de ser de género, ¿no? Sí, y creo que bueno que tocas ese tema, porque más bien debía haber cerrado con esto, y es que precisamente para no llegar al discurso de odio o a la sanción del discurso de odio, lo que tienen que implementar los estados, y lo dice el propio Plan de Acción de Rabat, y lo dicen muchas legislaciones e instrumentos internacionales, es la prevención.
¿no? Y la prevención solamente se logra a través de programas educativos, mayor acceso a medios para sectores, grupos, sujetos de derechos históricamente discriminados, violentados, y entonces es así que se logra que no llegue a judicializarse, que no se llegue a una sanción. Programas educativos, campañas, acceso a medios, particularmente públicos. Pero el problema es que hoy no tenemos nada de eso, ¿no? Hoy en la estrategia de comunicación pues se privilegia la propaganda sobre la información, y entonces evidentemente los medios públicos, que deberían de ser el acicate para el acceso equitativo a estas herramientas para amplificar las voces de pueblos indígenas, de mujeres, de colectivos LGBT+, un largo etcétera, pues no están siendo tal. De empezar los medios públicos, pero también incentivar que los medios privados logren esto. Porque mediante el punitivismo, mediante la sanción permanente, lo único que se va a lograr, y esta es la contracara de la sanción del discurso de odio, el papá de Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, estuvo en la cárcel, un ultraderechista loco ahí en Francia, ¿no? Hace muchos años, estuvo en la cárcel por discurso de odio. ¿Qué fue lo que hizo muy hábilmente, ¿no? Como ahora Trump, pues se declaró mártir de la libertad de expresión. Eso es lo que termina sucediendo cuando no hacemos una prevención, cuando tenemos sociedades cada vez más intolerantes, incapaces de resolver el conflicto, sociedades discriminatorias y un largo etcétera, ¿no? Entonces, el peligro de la sanción a estos energúmenos siempre entraña que se erijan en mártires de la censura, ¿no? Por supuesto, hay casos extremos, como el tribunal ad hoc que se creó para el caso del genocidio en Ruanda. Hubo un caso particular de una radio que incentivaba al genocidio. Bueno, pues ahí sí no hay de otra, ahí sí hay una sanción, ¿no? Evidentemente no quiero decir que todo tenga que llegar a genocidio, o sea, incitación al genocidio. A lo que voy es que el derecho es el que tiene que entrar al último, no de primera instancia. Lo primero, por supuesto, es la educación y los programas culturales. Muchas gracias. Ya me voy, ¿verdad? Gracias, Leopoldo. Gracias también a las personas que nos acompañaron en este tercer Lighting Talk. Continuaremos con el quinto panel titulado Transparencia proactiva para la generación de valor público.